Como en la psicología empírica, las ideas y las opiniones sobre los objetos metafísicos o religiosos desempeñan una función muy importante, me he visto obligado por razones prácticas a manejar conceptos de este tipo. Sé muy bien que se trata de ideas antropomórficas, no de dioses y ángeles reales, aunque estas imágenes arquetípicas se comportan gracias a su energía específica, de una manera tan autónoma que metafóricamente podríamos denominarlas demonios psíquicos. Este hecho de la autonomía hay que tomarlo muy en serio, en primer lugar desde el punto de vista teórico, pues expresa la disociabilidad y la disociación fáctica de la psique, y en segundo lugar desde el punto de vista práctico, pues es la base de la confrontación dialéctica entre el yo y lo inconsciente, que es uno de los elementos principales del método psicoterapéutico. Quien conozca un poco la estructura psicológica de una neurosis, sabe que el conflicto patógeno reposa en la oposición de lo inconsciente a la conciencia. Las fuerzas de lo inconsciente no son unos conceptos intelectuales que podamos manipular arbitrariamente, sino unos enemigos peligrosos que pueden causar unos daños terribles en la economía de la personalidad. Son todo lo que se puede desear o temer como un interlocutor anímico. El ego cree que se encuentra ante una oscura enfermedad orgánica, pero el teólogo, que ve detrás de esto al diablo, está mucho más cerca de la verdad psíquica. El yo se encuentra frente a unas fuerzas anímicas que tienen unos nombres antiquísimos y consagrados, como consecuencia de los cuales siempre han sido identificadas con existencias metafísicas. El análisis de lo inconsciente ha mostrado hace ya mucho tiempo la presencia de estas fuerzas en forma de imágenes arquetípicas que no son idénticas a los conceptos intelectuales correspondientes. Podemos creer que los conceptos de la conciencia son, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, exposiciones inmediatas y correctas de su objeto metafísico. Naturalmente, esta convicción solo está al alcance de quien posea el carisma de la fe. Por desgracia yo no lo poseo y por tanto no supongo que cuando digo algo sobre un arcángel estoy haciendo una constatación metafísica. Más bien he emitido un juicio sobre algo experimentable, sobre una de las perceptibles fuerzas de lo inconsciente. Estas son tipos luminosos, contenidos, procesos y dinamismos inconscientes. Si se puede decir así, estos tipos son inmanente trascendentes. Como mi único medio de conocimiento es la experiencia, no puedo rebasar este límite y suponer que mi descripción es el retrato de un arcángel metafísico real. Simplemente he expuesto un factor psíquico que ejerce una influencia importante sobre la conciencia. Gracias a su autonomía se opone al yo subjetivo, pues es un pedazo de la psique objetiva. Por tanto, podemos considerarlo un tú. De su realidad dan testimonio las diabólicas acciones de nuestro tiempo, los 6 millones de judíos asesinados, las innumerables víctimas del esclavismo en Rusia y la invención de la bomba atómica, por mencionar algunos ejemplos siniestros. Pero también he visto lo que nombramos con las palabras belleza, bondad, sabiduría y gracia. Estas experiencias de las profundidades y las alturas de la naturaleza humana justifican el uso metafísico del término demonio. Hay que tener en cuenta que yo me ocupo de los fenómenos psíquicos que son la base de los conceptos metafísicos y que cuando digo, por ejemplo, Dios, no puedo referirme a otra cosa que a unos hechos psíquicos constatables y que, por cierto, poseen una realidad estremecedora. A quien esto le parezca increíble, le recomiendo que se dé una vuelta por un manicomio. La realidad del alma es mi hipótesis de trabajo, y mi actividad principal consiste en recopilar, describir y explicar un material empírico. No he elaborado ni un sistema ni una teoría general,
sino que solo he formulado conceptos auxiliares que me sirven de herramientas, como es habitual en las ciencias naturales. Un contenido anímico autónomo, como la imagen de Dios, puede salir al encuentro del yo, y esta relación está llena de vida. La tarea de una ciencia empírica no es averiguar si ese contenido anímico está causado y determinado por la existencia de una divinidad metafísica. Eso es asunto de la teología, de la revelación y de la fe. Dios no puede existir separado del ser humano. Todo lo que decimos de Dios es una afirmación humana, es decir, psíquica. La imagen que tenemos de Dios nunca está separada del ser humano. Me gustaría mencionar un malentendido que se da a menudo. Se trata de la extraña idea de que si retiramos las proyecciones no queda nada del objeto. Cuando corrijo mis juicios erróneos sobre una persona, no la niego ni la hago desaparecer. Al contrario, ahora la veo de una manera más correcta, lo cual es beneficioso para nuestra relación. Cuando yo digo que todas nuestras afirmaciones sobre Dios proceden del alma y que por tanto hay que distinguirlas del ser metafísico, no niego a Dios ni sitúo al ser humano en su lugar. Dicho con franqueza, me resulta antipático tener que pensar que cada vez que un orador cita la Biblia o airea sus opiniones religiosas, el Dios metafísico está hablando a través de él. Sin duda, la fe es algo grandioso si la posees, y el conocimiento por fe tal vez sea mucho más perfecto que lo que conseguimos con nuestro laborioso y alicorto empirismo. Por ejemplo, el edificio de la dogmática cristiana es sin duda muy superior a los impetuosos filosofemas de los gnósticos. Los dogmas son unas estructuras neumáticas bellísimas que tienen un sentido admirable que he estudiado a mi manera. A su lado, nuestros intentos científicos de establecer modelos de la psique objetiva dan pena. Están cerca de la Tierra y de la realidad. Son contradictorios, incompletos, insatisfactorios desde los puntos de vista lógico y estético. Los conceptos de las ciencias naturales, y en especial los de la psicología médica, no proceden de unos principios intelectuales limpios y decentes, sino del trabajo cotidiano en las profundidades de la existencia humana banal y de sus tormentos. Los conceptos empíricos son de naturaleza irracional. El filósofo que los critica como si fueran conceptos filosóficos, lucha con molinos de viento y acaba teniendo unos problemas enormes, especialmente con el concepto del sí mismo. Los conceptos empíricos son nombres para complejos de hechos reales. A la vista de la terrible paradoja de nuestra existencia, es comprensible que lo inconsciente contenga una imagen contradictoria de Dios, que no acaba de concordar con la belleza, sublimidad y pureza del concepto dogmático de Dios. El Dios de Job y del Salmo 89 está más cerca de la realidad y su comportamiento no cuadra mal con la imagen de Dios de lo inconsciente. Por supuesto, lo inconsciente fomenta, con su simbolismo al antropos, la idea de encarnación. No me considero responsable de que desde el Antiguo Testamento la historia de los dogmas haya hecho algunos progresos. Yo no predico una nueva religión, pues para eso una antiquísima costumbre exige apelar a una revelación divina. Soy esencialmente un médico que se ocupa de la enfermedad del ser humano y de su época, y que busca remedios que se correspondan a la realidad de la dolencia. Muchos teólogos son libres de evitar mi odiosa psicología y curar a mis pacientes con la palabra. Doy la bienvenida a este intento con los brazos abiertos. Pero como la cura de almas religiosa no siempre obtiene el éxito deseado, necesitamos de momento a los médicos, que no cuentan con nada mejor que esa modesta gnosis que la empiria les ofrece. Los médicos nos encontramos en una situación penosa, pues por desgracia la palabra debería no sirve de nada. No podemos exigir a nuestros pacientes una fe que rechazan
porque no la comprenden o que no les dice nada aunque nosotros la poseamos. Tenemos que recurrir a las posibilidades de curación que están presentes en la naturaleza del enfermo, al margen de que las ideas que surjan de ahí coincidan o no con una confesión religiosa o con una filosofía. Mi material empírico parece contener un poco de todo, cosas primitivas, occidentales y orientales. Apenas hay un mitologema que no aparezca en alguna ocasión, ni una herejía que no aporte algo de su extravagancia. Así tiene que ser la capa profunda colectiva del alma humana. El crédulo, intelectualista y racionalista puede horrorizarse y acusarme del eclecticismo más infame, como si yo me hubiera inventado los hechos de la historia de la naturaleza y el espíritu humanos y hubiera elaborado con ellos un menjunje teosófico asqueroso. Quien tenga una fe o prefiera hablar filosóficamente no necesita torturarse con los hechos, pero un médico no puede eludir la espantosa realidad de la naturaleza humana. Naturalmente es difícil que mis formulaciones sean comprendidas correctamente por los representantes de los sistemas tradicionales. Por ejemplo, un gnóstico no estaría contento conmigo, sino que me reprocharía la ausencia de una cosmogonía y la tosquedad de mi gnosis por cuanto respecta a los acontecimientos en el pléroma, mundo superior. Un budista criticaría mi ofuscación por la maya y un taoísta mi complejidad. A un cristiano ortodoxo le tiene que enojar la manera despreocupada y respetuosa con que navego por el cielo de las ideas dogmáticas. Pero tengo que pedir a mis implacables críticos que tengan en cuenta que yo parto de hechos para los que busco una interpretación. En palabras de Jesús, los creyentes se empeñan en seguir siendo niños en lugar de hacerse como niños, y así continúan aferrándose al mundo de la infancia. El psicoanálisis de Freud hace que la conciencia del paciente retroceda, por un lado al universo interno de los recuerdos infantiles y por otro a deseos e impulsos que han sido reprimidos por la conciencia. Este método profundiza de manera consecuente en la senda abierta por la práctica confesional y tiende a adoptar la figura de una introversión de carácter artificial, cuya meta estriba en que el sujeto tome conciencia de sus componentes inconscientes. Un método un tanto diferente es el representado por lo que Schultz ha bautizado con el nombre de entrenamiento autógeno. El método no oculta sus deudas con el yoga, y su objetivo principal consiste en eliminar los aspectos convulsos de la conciencia y poner fin a la represión de lo inconsciente por ello suscitada. Mi metodología se levanta, al igual que la de Freud, sobre la práctica confesional. Como él, presto también atención a los sueños, pero la valoración de lo inconsciente separa nuestras concepciones. Para Freud lo inconsciente es en lo fundamental un apéndice de la conciencia, en el que habrían ido apilándose todas las incompatibilidades. Para mí, lo inconsciente es una disposición psíquica colectiva de naturaleza creadora. Como es natural, esta fundamental divergencia de opiniones obedece a que nuestra valoración del simbolismo y su hermeneusis sigue muy diferentes derroteros. En lo esencial, Freud se conduce de manera analítico-reductiva. Yo añado una síntesis, la cual pone de relieve la acomodación de las tendencias inconscientes a la evolución global de la personalidad. Dentro de esta rama de la investigación se han observado destacados paralelismos con el yoga y en particular con el Kundalini Yoga y los simbolismos del Tantra Yoga, el lamaísmo y el yoga taoísta chino. La rica simbología de estas variantes del yoga me ha suministrado un precioso material comparativo con el que interpretar lo inconsciente colectivo. Por principio, sin embargo, me abstengo de aplicar las técnicas del yoga porque en Occidente no debería obligarse a lo inconsciente a aceptar nuevas imposiciones.
En la mayoría de los casos la conciencia occidental presenta un grado espasmódico de estrechez e intensidad, por lo que lejos de acentuar aún más estas últimas, lo que se ha de hacer es todo lo contrario, es decir, ayudar en lo posible a lo inconsciente a acceder a la conciencia a fin de liberarla de su rigidez. Con este fin me sirvo de un método bautizado con el nombre de imaginación activa, que consiste en un entrenamiento específicamente concebido para neutralizar hasta cierto punto el influjo de la conciencia y favorecer de este modo el despliegue de los contenidos inconscientes.